¿Y si te dijera que las respuestas más profundas sobre tu alma no están en un libro sagrado, sino en los susurros de quienes ya cruzaron el umbral de la muerte? Durante años, has sentido un eco en tu interior, una sed que ninguna promesa ha podido calmar. No es tu imaginación, es tu espíritu recordando una verdad que fue silenciada. Allan Kardec no buscó crear una nueva fe. Se atrevió a preguntar directamente a las almas que ya no tenían cuerpo. ¿Qué se siente al despertar del otro lado? ¿Qué es lo que realmente importa cuando la vida física termina? Lo que escuchó sacudió los cimientos del mundo, y hoy esas mismas palabras, guardadas por más de un siglo, han venido a buscarte. Si sientes que hay un propósito mayor esperándote, y que el sufrimiento de no saber es más pesado que cualquier otra carga, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia sobre la muerte, es el mapa de tu propia eternidad. Hay ecos que el tiempo no consigue apagar. Susurros que viajan en la brisa del alma, esperando ser escuchados. Mucho antes de que el ruido del mundo nos distrajera, un hombre llamado Kardec se atrevió a hacer silencio. Y en ese silencio no encontró el vacío, sino un coro de voces. Eran los espíritus, sí, pero no como los imaginamos en cuentos de espanto. No eran sombras vengativas, sino la esencia misma de quienes una vez caminaron entre nosotros. Almas despojadas del velo de la carne, anhelando contarnos una verdad fundamental. Nos hablaban desde una presencia invisible pero palpable, recordándonos que el espíritu no se extingue con el último aliento. Estas comunicaciones no eran un espectáculo para los curiosos, sino un delicado reencuentro entre dos mundos, una invitación a recordar lo que nuestra conciencia ya sabe, pero que ha olvidado con el paso de las vidas, mitigando así el sufrimiento de la separación y la ignorancia. Era un primer llamado al despertar. Ellos nos decían con una claridad que atravesaba el velo de la muerte, que esta existencia es apenas un parpadeo en la eternidad, un acto en una obra mucho más grande. Sentir que hay un propósito mayor no es una fantasía, es un recuerdo latente en lo profundo de nuestra alma. Nos revelaron que nunca, ni por un instante, caminamos solos. Hay guías, protectores, amigos de otras jornadas que nos observan con un amor que no juzga, que nos inspiran en los momentos de quietud y nos sostienen cuando el sufrimiento parece insoportable. Su guía es como la luz de una estrella lejana. No siempre la vemos con los ojos, pero su presencia nos permite navegar en la oscuridad. El despertar de la conciencia a esta realidad transforma el miedo en confianza, la soledad en compañía y el caos en un sendero de evolución espiritual, un camino que el propio Kardec se dedicó a mapear para nosotros. Imagina a Kardec no como un mero codificador, sino como un jardinero paciente. Cada mensaje recibido era una semilla. Durante años, la sembró en el terreno fértil de la razón y la sensibilidad, regándolas con preguntas, con lógica, con una profunda necesidad de verdad. No aceptó la primera voz que escuchó, ni la segunda. Recolectó miles de ellas, venidas de espíritus de toda condición, desde Francia hasta América, y las comparó con el cuidado de un artesano. Fue en esa comparación, en esa búsqueda incansable, donde la magia se reveló. Las historias cambiaban, los mensajeros eran distintos, pero el núcleo, la esencia del mensaje, resonaba con una consistencia asombrosa. Una misma vibración de verdad se repetía, delineando los contornos de una realidad espiritual, coherente, lógica y, sobre todo, consoladora. Un testamento de que la evolución del espíritu sigue una ley universal. Esta constancia en las voces del más allá nos regala una certeza que calma el corazón. La muerte no es una ruptura, sino una transición. El reencuentro con aquellos que amamos no es una esperanza vana, es una promesa inscrita en la propia naturaleza del alma. Cuando un espíritu se comunicaba a través de un médium, no solo traía consuelo a una familia en duelo, traía una prueba viviente de que la conciencia sobrevive, de que el amor no se queda en la tumba. Este entendimiento es la llave que abre las puertas de la percepción y nos permite iniciar nuestro propio despertar.
ver la vida y la muerte no como dos estados opuestos, sino como dos habitaciones en la misma casa del Padre, y es en el silencio de nuestra propia presencia donde podemos empezar a sentir la sutil vibración de esa otra habitación, donde nos esperan para continuar el viaje. Así, lo que Allan Kardec nos legó no fue una religión, sino un mapa para que el alma pueda navegar su propia eternidad. Nos enseñó a escuchar más allá de los oídos, a ver más allá de los ojos. El gran viaje de la evolución no es hacia un lugar lejano, sino hacia adentro, hacia el núcleo de nuestra propia conciencia. Y estas comunicaciones, estos susurros del espíritu, son como faros en la noche, guiándonos de vuelta a casa, recordándonos el propósito por el cual decidimos emprender esta travesía terrenal. Nos invitan a vivir con la certeza de que cada paso, cada lágrima y cada sonrisa tienen un eco en la eternidad. Pero esta guía no se detiene en la supervivencia del alma, se adentra en el motor mismo que impulsa nuestra jornada, la fuerza invisible de nuestros pensamientos y la verdad de nuestras intenciones. Los espíritus, con una insistencia que brotaba de su propia experiencia, nos revelaron una verdad tan sutil que a menudo la ignoramos. Nuestros pensamientos son fuerzas vivas, no son nubes pasajeras en el cielo de la mente, sino semillas que plantamos a cada instante en el jardín de nuestra alma. Imagina que cada pensamiento es un pincel, y que con él pintas el paisaje que tu espíritu habitará mañana. Los espíritus lo describían así. En el plano espiritual, no hay máscaras ni disfraces. Lo que emana de nuestra conciencia crea una atmósfera a nuestro alrededor, una vibración que nos define. Un pensamiento de amor puede iluminar un rincón oscuro, mientras que un pensamiento de rencor teje una sombra densa. Este es el primer gran paso en la evolución. Comprender que somos los arquitectos silenciosos de nuestra propia realidad, mucho antes de que la muerte nos invite a habitar la casa que hemos construido con la energía de nuestra mente. Nos contaron también que, tras el velo, la balanza no pesa las acciones, sino las intenciones que las impulsan. En este mundo, nos hemos acostumbrado a valorar las apariencias, el gesto magnífico, la palabra elocuente. Pero en el plano del espíritu, la intención es la raíz y la acción es apenas la flor. Un vaso de agua ofrecido con amor puro tiene más valor que una fortuna donada por vanidad. Lo que se oculta en el silencio de nuestro corazón es lo que resuena con más fuerza después de la muerte. Es un despertar a la honestidad más radical, donde la conciencia se encuentra cara a cara consigo misma, sin los artificios del ego. El verdadero propósito no es parecer bueno, sino serlo desde la fibra más íntima del alma. En ese lugar secreto donde nadie más que nosotros, y Dios, podemos ver. Es un reencuentro con nuestra propia pureza olvidada. El momento de la transición, esa llamada muerte, fue descrito por ellos como un gran desvelamiento. Es como si durante toda la vida hubiéramos caminado por un valle cubierto de niebla, y de repente, el sol de la verdad disipa toda bruma. Lo que aquí estaba oculto, allí se vuelve evidente. Las intenciones secretas, las bondades anónimas, los rencores guardados, todo se manifiesta como un paisaje visible que el alma contempla. No hay un juez externo con un libro de cuentas. El juez es la propia conciencia que, al liberarse, lo ve todo. Este proceso no busca el castigo, sino el aprendizaje, la comprensión profunda que impulsa la evolución. Es un momento de una sinceridad abrumadora, que a veces puede generar sufrimiento, pero siempre orientado al crecimiento y a la purificación del espíritu, como Kardec nos ayudó a entender. Por eso, el verdadero destino de un alma no lo definen sus títulos, sus posesiones o las virtudes que aparentó en la tierra. Lo define su cualidad interior, su estado vibracional. Somos como instrumentos musicales, y nuestra vibración es la nota que emitimos en la sinfonía del universo. Al dejar el cuerpo, el espíritu es atraído, por una ley de afinidad natural, hacia otros espíritus que vibran en la misma frecuencia. No se trata de un cielo o un infierno geográficos, sino de estados de la conciencia. La verdadera riqueza es la luz que hemos cultivado dentro, la paz que hemos logrado en medio de la tormenta. Es la única herencia que el espíritu lleva consigo,
el único tesoro que sobrevive a la muerte y que nos permite un reencuentro gozoso con la luz. Entender esto transforma nuestra presencia en el mundo. Ya no se trata de acumular méritos para un juicio futuro, sino de cultivar un jardín interior, aquí y ahora. Cada pensamiento es una flor que cuidamos. Cada intención es un fruto que maduramos para la eternidad. Este conocimiento nos llama a un despertar íntimo y constante, a vivir desde una autenticidad más profunda. El silencio deja de ser un vacío para convertirse en un taller donde forjamos nuestro espíritu. Y si los pensamientos y las intenciones son el cimiento de nuestra morada espiritual, los espíritus nos señalaron con una claridad aún mayor cuál es el material más noble y resistente para construirla. Una fuerza que disuelve todo sufrimiento y eleva toda vibración. El amor. En el coro de voces que Kardec escuchó, había una melodía que se repetía por encima de todas las demás. Una verdad tan simple y a la vez tan profunda que parecía ser el eco del propio corazón de Dios. Un espíritu, que se identificó como Aurelio, lo resumió en una frase que resuena a través del tiempo. Amar es el único aprendizaje que nos llevamos. Piénsalo un momento. No las riquezas, no los honores, no el conocimiento acumulado. El amor, esa fuerza que teje los lazos del reencuentro y que define el verdadero propósito de nuestra evolución. Los espíritus nos lo decían una y otra vez. La vida en la tierra es una escuela, y el amor es la materia principal. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada momento de empatía es una lección que se graba a fuego en nuestra alma y que define la luz de nuestra conciencia para la eternidad. Es el único equipaje que no pesa, el único tesoro que pasa intacto el umbral de la muerte. Pero no hablaban de un amor pasivo, de un sentimiento poético que se guarda en el pecho. Insistían en que el amor debe ser una práctica diaria, una decisión consciente, especialmente cuando es difícil. Amar al amigo es fácil, pero el verdadero trabajo del espíritu comienza cuando aprendemos a amar a quien nos ha herido. Es en ese esfuerzo, en ese acto de trascender el propio sufrimiento para ofrecer compasión, donde nuestra vibración se eleva de verdad. Es como un río que, para pulir una piedra áspera, debe fluir sobre ella constantemente. El amor es ese río que pule nuestra alma. Nos recordaban que esta es la única fuerza que perdura más allá de la vida física. Todo lo demás se deshace, se olvida, se transforma. Pero el amor que damos y recibimos se convierte en la esencia misma de lo que somos, la luz que ilumina nuestro camino en el despertar espiritual. Junto al amor nos presentaron el perdón, no como una obligación religiosa o un acto de superioridad moral, sino como una llave de liberación para el alma. Desde el plano espiritual, ellos veían con claridad las cadenas invisibles que forjamos con el rencor. Describían el resentimiento como una energía densa, una carga pesada que el espíritu arrastra consigo incluso después de la muerte. Perdonar, entonces, no es un regalo que le haces al otro. Es un regalo que te haces a ti mismo. Es soltar esa ancla que te mantiene atado a una baja vibración, impidiendo tu propia evolución. Es un acto de sanación profunda que aquieta la conciencia y permite que la paz, esa suave melodía del espíritu, vuelva a sonar en el silencio de tu ser. Es una de las verdades más liberadoras para mitigar el sufrimiento. Los espíritus que aún cargaban con el peso del resentimiento lo describían con una claridad dolorosa. Hablaban de una especie de niebla gris que los envolvía, una sensación de frío y soledad que no provenía del exterior, sino de su propio estado interior. Esta densidad les impedía percibir las presencias más luminosas y retrasaba el anhelado reencuentro con sus seres queridos que vibraban en una frecuencia de amor y paz. Su sufrimiento no era un castigo divino, sino la consecuencia natural de la energía que ellos mismos sostenían. Al compartir esto,
Nos ofrecían un mapa para evitar esos mismos parajes desolados en nuestra propia jornada. Nos instaban a resolver nuestras discordias aquí y ahora, a usar la presencia en esta vida para liberar al alma de las cargas que podrían obstaculizar su despertar futuro. Así, el amor y el perdón se revelan no como simples virtudes, sino como leyes fundamentales del universo espiritual. Son las herramientas más poderosas que tenemos para dar forma a nuestro destino y acelerar nuestra evolución. Son la respuesta a casi todo sufrimiento y el camino directo hacia un estado de paz interior. Pero, ¿cómo podemos practicar este amor incondicional y este perdón liberador si nuestra percepción está tan limitada por el paso de los días, por las heridas del pasado y la ansiedad por el futuro? Los espíritus nos ofrecieron una nueva comprensión, una que desafía nuestra noción más básica de la realidad, la naturaleza del tiempo y cómo, al entenderla, podemos empezar a vivir desde la perspectiva del alma. Los espíritus nos explicaron con paciencia que nuestro mayor obstáculo para comprender la verdad es nuestro apego al tiempo. Lo vemos como una línea recta, un camino que dejamos atrás y que se extiende hacia un futuro incierto. Pero desde su perspectiva, el tiempo es más como un océano. Nosotros, en nuestra barca de la vida física, solo vemos la ola del presente. Ellos, desde una presencia más elevada, ven el océano completo. El pasado, el presente y el futuro coexisten en una vasta inmensidad. Este apego al tiempo lineal es la raíz de mucho sufrimiento humano. La culpa por un pasado que no podemos cambiar y la ansiedad por un futuro que no podemos controlar. El despertar de la conciencia implica empezar a sentir, incluso aquí, la naturaleza fluida de la existencia, donde cada momento es una puerta a la eternidad, y el propósito de nuestra alma se despliega en un eterno ahora. Con esta nueva comprensión del tiempo, la idea de un cielo o un infierno como lugares físicos pierde todo sentido. Los espíritus no hablaban de reinos geográficos a los que se llega tras un juicio. Hablaban de estados vibracionales del alma. Y lo más revelador es que estos estados no son exclusivos de la vida después de la muerte. Los experimentamos a cada instante. Cuando vivimos en el rencor, en el miedo o en el egoísmo, estamos sintonizando con una vibración densa, un infierno interior. Cuando cultivamos el amor, la gratitud y la paz en el silencio de nuestro ser, estamos creando nuestro propio cielo. La muerte no nos transporta a un lugar nuevo. Simplemente quita el velo del cuerpo físico, y entonces experimentamos en su totalidad y sin distracciones el estado vibracional que hemos cultivado. La evolución es, por tanto, un trabajo de afinación de nuestro propio espíritu. El momento mismo de la muerte, lejos de ser un final aterrador, fue descrito como una asombrosa expansión de la conciencia. Es como si durante toda la vida hubiéramos mirado el universo a través de una cerradura, y de repente la puerta se abre de par en par. La percepción se amplifica, y el espíritu comienza a recordar su verdadera naturaleza inmortal. En este estado expandido, no es de extrañar que muchos perciban la presencia de seres queridos que partieron antes. No es una alucinación, es un reencuentro real en un plano donde las barreras de la materia ya no existen. Es el primer aliento de libertad del alma, el primer instante del gran despertar a una realidad mucho más vasta, una verdad que el trabajo de Kardec ayudó a traer a la luz de la razón humana. En esa transición, muchos espíritus relataron la experiencia de revisar sus vidas, pero no como una película vista en una pantalla, sino de una forma mucho más íntima y profunda. El alma revive cada momento, pero esta vez sintiendo no solo lo que sintió, sino también el impacto que sus acciones y palabras tuvieron en los demás. Siente la alegría que provocó y el sufrimiento que causó como si fuera propio. No es un castigo, es la lección final y más poderosa de la escuela terrenal.
Es un momento de una claridad absoluta, donde el propósito de cada experiencia se revela y la conciencia se comprende a sí misma en una totalidad abrumadora. Es el punto de partida para la siguiente etapa de su evolución. Un espejo de verdad que el espíritu necesitaba para seguir adelante. Si el tiempo no es lo que parece, si el más allá es un estado que construimos ahora, y si la muerte es en realidad un despertar, ¿qué nos queda? Nos queda la vida. Nos queda este preciso instante. Esta revelación no es para que anhelemos el futuro, sino para que santifiquemos el presente. Y es aquí donde los mensajes de los espíritus se vuelven más directos, más urgentes. Nos invitan a dejar de ser sonámbulos en nuestra propia existencia y a vivir con la conciencia despierta, aprovechando cada segundo de este sagrado viaje terrenal. Nos llaman a una transformación que no puede esperar, una que comienza con el simple acto de estar verdaderamente presentes. Con toda la verdad que compartieron, el mensaje más urgente de los espíritus era sorprendentemente simple: valora la vida. Ellos, que ahora habitaban la eternidad, nos miraban y veían cómo desperdiciábamos el recurso más precioso que se nos ha dado: el tiempo en la tierra. Nos instaban a vivir con la conciencia despierta, a anclarnos en la presencia del momento presente. Cada amanecer, cada conversación y cada respiración es una oportunidad sagrada para la evolución del alma. Dejar de vivir en piloto automático, lamentando el pasado o temiendo el futuro, es el primer paso del verdadero despertar. El tiempo aquí es limitado, y es precisamente esa finitud lo que lo convierte en un campo de aprendizaje tan fértil. La muerte no es una tragedia para quien ha sabido vivir, sino la graduación natural de un espíritu que ha aprovechado cada lección. En este llamado a vivir conscientemente, nos recordaban la importancia del autoconocimiento y de cumplir nuestra misión. Y aquí desmitificaban la idea de un propósito grandioso. Para muchos, la misión de vida no es escribir sinfonías o liderar naciones. Puede ser la tarea simple pero fundamental de ser un padre paciente, una madre amorosa, un amigo leal, o simplemente alguien que, desde su silencio, irradia paz. La misión más importante que todos compartimos es la de nuestra propia sanación y evolución. Implica mirar hacia adentro, reconocer nuestras sombras y trabajar en ellas con compasión. Es un reencuentro con nuestra esencia, un compromiso con el crecimiento de nuestro propio espíritu, una tarea que requiere más coraje que cualquier hazaña externa y que nos alinea con una vibración más elevada. Los mensajes pedían, de forma consistente, una transformación interior. La verdadera elevación espiritual, nos decían, no comienza con rituales externos o la adhesión a un dogma, sino con el humilde y valiente reconocimiento de nuestras propias imperfecciones. Es en el momento en que dejamos de culpar al mundo por nuestro sufrimiento y asumimos la responsabilidad de nuestro estado interior, que el verdadero poder de la conciencia se activa. El esfuerzo honesto por ser una mejor persona, por domar el ego, por transformar la impaciencia en calma y el juicio en compasión, ese es el verdadero trabajo espiritual. Es un camino que se recorre paso a paso en la intimidad de nuestra alma, lejos de la mirada ajena, como bien lo entendió y lo transmitió el pensamiento de Kardec. Imagina que tu alma es una lámpara. El orgullo, el egoísmo y el rencor son capas de polvo que la cubren, opacando su luz. La evolución espiritual es el trabajo paciente de limpiar esa lámpara día a día para que tu luz interior, la esencia de tu espíritu, pueda brillar con más intensidad. Esta luz no solo ilumina tu propio camino, sino que también calienta y guía a quienes te rodean, elevando la vibración colectiva. No se trata de alcanzar una perfección inmaculada, sino de emprender el viaje del mejoramiento con sinceridad. Este es el propósito que da sentido a cada desafío, la verdad que convierte cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento, y cada reencuentro en una celebración de la luz compartida. Y así, el eco de estas voces nos deja con una invitación final. No nos piden que creamos ciegamente, sino que experimentemos. Que hagamos el silencio necesario para escuchar la voz de nuestra propia conciencia. Que vivamos cada día con la presencia y la certeza de que somos seres inmortales en una jornada sagrada de evolución. Nos recuerdan que el amor es nuestra brújula, el perdón nuestra liberación y la vida consciente nuestro camino. La muerte es solo un horizonte,
y un horizonte no es nada, salvo el límite de nuestra visión. El legado de Kardec y los espíritus no es un punto final, sino una puerta que se abre, invitándonos a recordar la verdad eterna que siempre ha habitado en nuestra alma. Ahora que el eco de estas voces ha llegado hasta ti, ¿qué verdad ha despertado en tu silencio? Si esto tocó alguna parte de tu alma, deja un comentario. A veces lo que compartimos también ayuda al despertar de otros. Suscríbete si sientes que aquí tu espíritu encontró una palabra que ya conocía. Y si estás listo para el siguiente paso, en el próximo video te espera una revelación sobre cómo el sufrimiento se convierte en tu mayor maestro. Es una conversación íntima que tu conciencia lleva mucho tiempo esperando.